saludo cordial a todos ustedes que nos ven a través de Telebásica Suyapa TV Educativa. Mi nombre es María Fernanda Díaz y hoy estudiaremos dentro del área de Ciencias Sociales para el 7º grado, dentro del cuarto bloque, las sociedades y las actividades humanas, de la secuencia 2, Identidad y Patrimonio Cultural. Y el tema central que estudiaremos es el patrimonio histórico. Los objetivos para estudiar este tema son definir y relacionar a la cultura con la existencia de los patrimonios culturales de un país. También conocer la importancia para nuestro país de poseer patrimonios que lleven consigo un legado histórico y cultural, que lo que hace es enriquecer a Honduras. Los contenidos que desarrollaremos son patrimonio, los tipos de patrimonio y los ejemplos de patrimonio cultural en Honduras. Para introducir mejor ese tema, hemos preparado un video para todos ustedes. Presten mucha atención. ¿Qué es el patrimonio cultural y los tipos de patrimonio cultural más importantes que pueden distinguirse? El patrimonio cultural es el conjunto de las manifestaciones humanas más destacables, relevantes para la sociedad, de carácter material o inmaterial, que se transmiten de generación en generación. Podemos distinguir tres grandes tipologías de patrimonio cultural en función de su naturaleza, pudiendo distinguirse en cada uno de ellos los que utilizan un lenguaje artístico o estético de los que tienen una finalidad más funcional. En primer lugar, tenemos el patrimonio construido o patrimonio inmueble, formado por edificios y construcciones. Una iglesia gótica o un edificio civil renacentista son ejemplos de patrimonio construido que se expresan a través de lenguajes artísticos propios del estilo gótico o renacentista. Por el contrario, las construcciones populares como los caseríos o las bordas pastoriles son ejemplos de patrimonio construido ligados a las formas de vida tradicionales que están guiados por criterios funcionales y no estéticos. En segundo lugar se encuentra el patrimonio mueble, compuesto por el conjunto de bienes que se pueden trasladar del lugar. Pueden tener un carácter artístico o eminentemente funcional. Forman parte del patrimonio mueble la pintura, escultura, grabado, orfebrería, joyería, textil, cerámica, mobiliario, numismática, instrumentos musicales, objetos de uso militar o los distintos tipos de maquinaria. El tercer gran grupo del patrimonio cultural lo constituye el patrimonio inmaterial, que está formado por expresiones culturales humanas no tangibles, también de carácter artístico o funcional. Forman parte del patrimonio cultural inmaterial la música, la danza y el teatro tradicionales, la lengua y la literatura oral, las creencias, ritos festivos o prácticas ceremoniales, los juegos y deportes tradicionales, las formas de alimentación, las formas de sociabilidad y de organización social o los conocimientos tradicionales. En función de la fuente de información utilizada para la obtención de conocimiento, el patrimonio cultural también puede clasificarse en estos tres grandes grupos: patrimonio arqueológico, patrimonio etnográfico y patrimonio documental y bibliográfico. El patrimonio arqueológico es aquel en el que se obtiene la información y el conocimiento histórico a partir de restos materiales, utilizando métodos de investigación y técnicas arqueológicas como las excavaciones y el trabajo de laboratorio, con métodos de datación como el carbono 14. El patrimonio etnográfico es aquel obtenido mediante la observación de las prácticas culturales tradicionales de los grupos humanos. El estudio y la información relacionada con los oficios tradicionales es un ejemplo de patrimonio etnográfico. El patrimonio documental y bibliográfico es el que utiliza los documentos históricos y los libros como fuente de información para la obtención de conocimiento sobre nuestro pasado. Se encuentra tanto en archivos y bibliotecas públicas como en las de titularidad privada.
La reconstrucción de un árbol genealógico familiar es un ejemplo de patrimonio documental y la información textual, gráfica o fotográfica obtenida de publicaciones, un ejemplo de conocimiento obtenido del patrimonio bibliográfico. Ya vimos un video muy bonito y muy buena introducción para poder estudiar acerca de ese tema tan importante del patrimonio. Primero vamos a ver qué significa el patrimonio. Este es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica. El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano, que esto fue durante la República Romana, el periodo en el cual era la propiedad familiar y heredable de los patricios o los de pater, padre, que se transmitía de generación a generación y a la cual todos los miembros de una gen o familia amplían también tenían derecho. El patrimonio de la humanidad. Este está formado por sitios, edificios, ciudades, monumentos, bosques, montañas y lagos, que por su importancia excepcional merecen ser preservados, pero la herencia común de los seres humanos, esto es un dicho listado de lugares que fue elaborado por la UNESCO. El primero es la Gran Muralla China, el Machu Picchu en Perú, también tenemos el Palacio de Versalles en Francia, la Acrópolis de Atenas, el Centro Histórico de Florencia, y el Parque Nacional y Cataratas del Iguazú. En Argentina, estos forman parte del patrimonio de la humanidad. El patrimonio cultural es un todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otro hábito o capacidad adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. El patrimonio tangible comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folclórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Honduras, en un espacio intercultural, que este es un territorio que está formado por muchas etnias. Podríamos decir que muchas proceden de otras y han hecho posible su existencia. Ya las hemos mencionado en otras clases, que tenemos a los chortís, los lencas, los tolupanes, los pech, los tahuacas, los garífunas, los misquitos y los isleños. Las culturas de Honduras. Estos son los grupos indígenas y afroamericanos que viven en Honduras, con sus costumbres, valores y cultura. Tenemos los pech, los tahuacas, los misquitos, los tolupanes, los garífunas, los negros creoles, los chortíes y los lencas. De todos, solo el pueblo lenca ha perdido su lengua natal. De acuerdo con el último censo, Honduras posee más de 8 millones de habitantes, cerca del 10% de ellos pertenecen a los grupos étnicos y el 90% restante son mestizos o ladinos. La cultura popular. En Honduras, como en la mayoría de los países, consiste de creaciones artísticas donde concurren grandes audiencias o espectáculos. Tales exposiciones artístico-culturales se llevan a cabo durante determinados días del año a través de celebraciones especiales. Honduras celebra la Feria de Agosto en Puerto Cortés, la cual se asemeja a la experiencia que se vive en Venecia con desfiles de góndolas y botes a lo largo de la bahía porteña y desde donde se lanzan los fuegos artificiales que pueden ser observados desde cualquier punto de Puerto Cortés. En la Plaza Central de Tegucigalpa, este es el lugar de reuniones y eventos culturales. A través de todo el año se celebran en Honduras diversas ferias patronales, entre las que destacan la Feria Isidra de la Ceiba. Este es un evento que dura una semana y culmina con el Gran Carnaval Ceibeño o Carnaval de la Amistad, el más popular en el país. También los hondureños celebran la Feria Juniana de San Pedro Sula, que se distingue por sus conciertos musicales. La antigua Casa de la Moneda, hoy es la Biblioteca Nacional,
Hace aproximadamente 10 años atrás ocupó este edificio la Tipografía Nacional y fue hasta inicios de este milenio el viejo inmueble fue objeto de rehabilitación y se instaló la actual Biblioteca Nacional, con lo que el centro de Tegucigalpa recuperó uno de sus mejores edificios y que durante más de 2 siglos habían sido uno de los símbolos de la arcaica villa de San Miguel de Heredia. La Comayagua colonial. El nombre de Comayagua se deriva de la lengua indígena lenca que significa páramo de abundante agua. La ciudad fue fundada el 8 de diciembre de 1537 bajo el nombre de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua por el capitán español Alonso de Cáceres, cumpliendo las órdenes del adelantado don Francisco de Montejo, entonces gobernador de Yucatán. Posteriormente se le cambió el nombre a Concepción de Comayagua, pero según una cédula expedida el 13 de septiembre de 1543, la población pasó a llamarse Villa de Valladolid. También tenemos a Copán. Este es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya ubicado en el departamento de Copán al occidente de Honduras, a poca distancia de la frontera con Guatemala. Del siglo V al siglo IX fue la capital de un importante reino del período colonial. Tenemos también a Gracias Lempira. Esta se considera una ciudad con un amplio patrimonio cultural porque en ella existen el casco histórico muy bien conservado. También tiene 3 iglesias coloniales ubicadas en el centro de la ciudad. Estas son San Sebastián, La Merced y San Marcos. También balnearios y yacimientos de aguas termales acondicionados con temperaturas que oscilan entre los 35 grados y 42 grados centígrados. Tienen también en esta ciudad de Gracias Lempiras el fuerte en San Cristóbal, donde se halla la tumba de Juan Lindo, el muy reconocido Juan Lindo en la historia de Honduras. Tenemos también el Parque Nacional Celeque o la montaña de Celaque, que es el pico más alto en Honduras. Este es un cerro con 2.849 metros sobre el nivel del mar. Tienen también en Gracias Lempiras, alrededor de Gracias, que existen varias comunidades lencas como en La Campa, Erandique y San Manuel de Coloete. El edificio del Correo Nacional, inicialmente en ese inmueble funcionó como orfanato y escuela de medicina, está ubicado en Tegucigalpa. Su historia se inicia a mediados del siglo XI cuando Monseñor José Leonardo Vigil construye una casona en la parte oeste de esa cuadra para instalar el primer hospicio en Tegucigalpa en 1868 que se conocía como la Casa del Niño. En 1881, durante la administración de Marco Aurelio Soto, se expide decreto consignando la construcción de un edificio frente al entonces Hospital General de la República, hoy Museo de la Identidad, o más conocido como el MIN, donde estuvo por pocos años la Escuela de Medicina. La obra tiene todos los estilos de las construcciones coloniales. Las conclusiones a las que hemos llegado el día de hoy a través del desarrollo del tema del patrimonio histórico es que la cultura forma parte del legado de condiciones que unen a una nación, entre ellas el patrimonio. También que el patrimonio cultural tiene, además de un gran valor económico, mucho valor cultural e histórico, capaz de ofrecer mucho interés histórico a la nación o región. Otra conclusión a la que hemos llegado es que es deber de los habitantes de una nación enorgullecerse, cuidar y cultivar su cultura a través del patrimonio cultural y natural que representan. Los objetivos que hemos alcanzado el día de hoy a través del estudio de este tema fueron definir y relacionar a la cultura con la existencia de los patrimonios culturales de un país. También conocer la importancia para nuestro país de poseer patrimonios que lleven consigo un legado histórico y cultural, que lo que hace realmente es enriquecer a Honduras. Los contenidos que hemos desarrollado fueron patrimonio, tipos de patrimonio y los ejemplos de patrimonio cultural en Honduras. Eso ha sido todo de mi parte. Mi nombre es María Fernanda Díaz y les recuerdo que estamos a través de Telebásica Suyapa TV Educativa. Hasta la próxima.